La salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela y la intervención directa de Estados Unidos en el país marcan el inicio de una nueva etapa en la política estadounidense en el Caribe y, por extensión, en todo el hemisferio occidental. La rapidez con la que Washington ha pasado de una estrategia prolongada de presión económica y diplomática a una acción militar directa indica un cambio relevante en los métodos empleados, recuperando herramientas de coerción que durante décadas habían quedado relegadas a un segundo plano y casi a los libros de historia. Este movimiento responde a la situación venezolana, ciertamente, y forma parte de una decisión mucho más amplia para reforzar el control estratégico sobre un espacio considerado prioritario para la seguridad estadounidense, porque, como bien saben ustedes, el Caribe es el punto de apoyo, el lugar en el que se apoya todo el despliegue estratégico planetario de los Estados Unidos. El Caribe vuelve a ser, por lo tanto, tratado como un entorno inmediato donde Estados Unidos acepta o no acepta dinámicas prolongadas de desgaste o escenarios congelados sin salida política. Y en esta situación se sitúa la llegada al poder en Caracas de Delcy Rodríguez, presentada por distintos medios, que hemos analizado aquí en el canal también la situación, como dispuesta a cooperar con Washington. Pero mucho más allá de la arquitectura interna concreta del nuevo poder venezolano, lo relevante es que la intervención ha permitido reabrir el sistema energético del país bajo parámetros compatibles con los intereses de los estadounidenses. El mensaje transmitido es muy claro. Estados Unidos está dispuesto a emplear la fuerza militar directa para rediseñar los equilibrios políticos en su entorno más cercano cuando considera que sus intereses estratégicos están en juego. Este precedente explica el giro inmediato de la atención hacia el Caribe. Durante décadas, la isla ha estado sometida a sanciones, a un embargo financiero y al aislamiento político. Un conjunto de medidas severas que con el tiempo han adquirido un carácter casi permanente. La intervención en Venezuela altera este contexto, este marco, porque introduce un elemento que había desaparecido del cálculo cubano: la posibilidad real de una presión escalonada que combine coerción energética, control marítimo y maniobras indirectas destinadas a provocar una fractura interna del sistema político. Informaciones publicadas por medios estadounidenses como The Wall Street Journal y Político, recogidas posteriormente por distintas agencias internacionales, señalan que la administración de Donald Trump estudia identificar figuras dentro del aparato estatal cubano que estén dispuestas a explorar una salida negociada del régimen. Esta fase hay que entenderla como parte de una estrategia de presión diseñada para actuar sobre un país que atraviesa una crisis económica y energética muy profunda, agravada por la interrupción del suministro de petróleo procedente de Venezuela. Y aquí es donde aparece la hipótesis del bloqueo naval. No es una decisión todavía anunciada oficialmente por Washington, pero sí es una opción debatida en los círculos estratégicos que se ha filtrado a la prensa. Y esa filtración resulta suficiente para tener ya efectos políticos inmediatos. La advertencia del Kremlin, documentada por el portavoz Dmitry Peskov, que califica de preocupantes las informaciones sobre un posible cerco marítimo a Cuba, refleja la conciencia de que un bloqueo de este tipo supondría un salto significativo en la escalada regional. Desde el punto de vista jurídico y militar, un bloqueo naval, incluso limitado al tráfico energético, constituye una forma de guerra no declarada que afecta a la libertad de navegación y que coloca a terceros países ante la necesidad de acatar el cerco o exponerse a represalias e incluso al uso de la fuerza. Por esta razón, la mera consideración de este bloqueo naval a Cuba, pues actúa ya como un instrumento de presión y de disuasión sobre terceros países. Y además también lo hace especialmente lógico sobre Cuba, cuya dependencia energética externa es crítica y cuya capacidad de resistencia interna se encuentra muy debilitada. La reacción rusa debe interpretarse desde distintas posiciones o planos, porque Moscú mantiene con La Habana una relación histórica que conserva un valor simbólico también estratégico, y aunque es muy inferior al de la etapa soviética,
todavía persiste. Rusia percibe la actuación estadounidense como parte de una lógica de reafirmación de las esferas de influencia de cada país, y es una lógica que el propio Kremlin ha aplicado en su entorno geográfico inmediato, con el caso de Ucrania o del Cáucaso. La advertencia rusa lo que implica no es que Estados Unidos esté dispuesto a intervenir militarmente en el Caribe. No, es un mensaje político dirigido a Washington para señalar que determinados movimientos no están pasando desapercibidos. Pero tampoco creo que a Washington le preocupe demasiado. China, desde su rinconcito en el otro lado del mundo, por decirlo así, observa este proceso desde una posición distinta, aunque igualmente preocupada y crítica. Pekín ha condenado la intervención en Venezuela como una violación del derecho internacional y de la soberanía estatal, consciente de que su capacidad de actuación directa en el Caribe es, por decirlo de alguna manera, muy limitada, pero también era muy sensible. El impacto económico inmediato de la caída del régimen venezolano resulta asumible para China, porque el petróleo venezolano representaba una parte reducida de su consumo total. Pero el precedente estratégico, sin embargo, adquiere mayor relevancia, reforzando la percepción de que Estados Unidos está dispuesto a actuar de forma unilateral cuando considera que sus intereses esenciales están amenazados, una idea que se proyecta inevitablemente sobre escenarios como Taiwán. Es decir, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela, Ucrania o Taiwán? Irán interpreta la secuencia venezolana de los hechos que han tenido allí lugar como una señal de advertencia en un momento en el que vive una elevada tensión interna y externa. Las declaraciones de Donald Trump sobre la disposición de Estados Unidos a actuar frente a la represión de las protestas ha ganado credibilidad tras la operación en Venezuela y el despliegue de un grupo aeronaval en las proximidades y a tiro de piedra de Irán. El mensaje implícito es que determinadas líneas antes consideradas retóricas pueden traducirse en acciones concretas, introduciendo un nuevo elemento de cálculo en los equilibrios de Oriente Medio. En el caso cubano, el factor decisivo es fundamentalmente la presión energética más que la posible intervención militar directa. La pérdida de este suministro venezolano sitúa a la isla en una situación comparable e incluso más grave que la vivida durante el periodo especial de los años 90. La sustitución parcial de ese flujo por importaciones desde México ha convertido a este país en una pieza clave del tablero, y no es casual que aparezcan informaciones sobre un aumento de la vigilancia marítima estadounidense en el Golfo de México. Bueno, para Donald Trump de América. La presión sobre Cuba puede ejercerse de manera indirecta, actuando sobre terceros actores sin necesidad de proclamar formalmente un bloqueo total. Y México tiene todas las papeletas. Y desde esta perspectiva, el cerco naval debe entenderse como el extremo de un abanico de opciones que incluye sanciones financieras reforzadas, interdicciones selectivas y amenazas creíbles dentro de una escalada muy seria. La eficacia de esta estrategia reside precisamente en su ambigüedad, porque la dificultad de determinar cuándo se ha alcanzado un punto de no retorno y cuándo todavía existe margen para una negociación que evite el colapso completo del sistema y del sistema cubano, pues francamente no parece muy determinada y fácilmente apreciable. La comunidad internacional, o así la llaman, se encuentra ante un momento de reajuste de los Estados Unidos ante el mundo, que está recuperando instrumentos de presión que parecían propios de otra época, mientras Rusia y China limitan su respuesta de momento al plano diplomático y declarativo. Cuba aparece en el centro de este proceso como un espacio de gestión estratégica y no como un actor con capacidad propia de iniciativa. Se limitará a ser víctima u objeto de las decisiones de Donald Trump, y de esa manera está condicionada casi por completo por los factores externos que le rodean, no depende de sí misma. Los acontecimientos recientes en Venezuela fijan un precedente claro. Determinados umbrales han sido cruzados y herramientas de coerción que se consideraban impensables hace muy poco tiempo han regresado al repertorio operativo estadounidense y de otras grandes potencias, y sobre todo en su área de influencia directa. Y esa es la clave geopolítica del día. Hay que tener mucho cuidado porque el gran hermano americano vigila con su bastón.